Mi papá me da asco. Así sin adornos lo soltó pensando que yo ya estaba dormido. Lo escuché desde el cuarto contiguo con esa voz baja, pero cargada de rabia y sin una pizca de culpa. Y yo me quedé quieto callado como una sombra. No respondí ni un suspiro se me escapó. Solo cerré fuerte los ojos. Ese asco me atravesó más que cualquier enfermedad o golpe de la vida, porque venía de la boca de mi propio hijo. Mi nombre es Don Ramón. Tengo 78 años y lo que vas a escuchar no es un cuento agradable, pero sí real. Nací en un rancho de Michoacán. Desde chamaco me curtí en el campo con las manos llenas de tierra y a los 14 ya andaba cargando bultos de cemento para sobrevivir. Con los años, después de mucho sudor, levanté una pequeña venta de materiales que poco a poco se volvió negocio serio. Nunca fue lujo, pero me alcanzó para criar a mis 2 hijos, pagarles escuelas privadas, darles un techo firme, comida caliente y hasta llevarlos de vacaciones a sitios que de niño jamás imaginé. Fui padre y madre a la vez porque su mamá Teresa se fue temprano y me dejó con un niño de 5 Julián y una niña de 3 Mariela. Nunca me quejé. Ellos eran mi fuerza, mi fe. Yo cocinaba, lavaba, los llevaba al doctor, al colegio, a los entrenamientos y a los festivales escolares. Trabajaba de sol a sol y aún así encontraba tiempo para leerles un cuento en la noche. Y no lo hacía por obligación, lo hacía porque los amaba con el alma. Y ahora, casi 4 décadas después, escucharlo decir eso me da asco mi papá. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé viendo el techo como alma en pena, con el corazón hecho nudo, repitiendo esas palabras que rebotaban en mi cabeza como eco venenoso. No sabía si llorar o burlarme de mí mismo por haber sido tan ingenuo, tan ciego. De repente todo tenía sentido. Las miradas frías, los suspiros cuando abría la boca, las bromas pesadas en las comidas familiares. Yo no quería aceptarlo. Me aferraba a la imagen de ese niño que me abrazaba con sus bracitos cortos y manos llenas de lodo, que me decía: «Papi, no te vayas», cada vez que salía rumbo al trabajo. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre duro, ingrato y cruel. Al día siguiente hice lo de siempre, preparé café, puse pan en la mesa y lo esperé. Cuando salió de su cuarto me saludó como si nada. «¿Cómo dormiste, papá?» «Bien, hijo. Muy bien». Le ofrecí café con una voz limpia, sin rastro de rencor, porque ya sabía lo que tenía que hacer, no ese día, pero pronto. Algo dentro de mí se partió, o mejor dicho, despertó. Todo el día tuve esas palabras clavadas en el pecho. Me miraba al espejo y me preguntaba: «¿Soy eso, un estorbo, un viejo que da asco?» Recordé cada sacrificio, las veces que no me compré ropa nueva para pagarle un curso cuando dormía en la sala para que él y su esposa tuvieran privacidad, el día que firmé la cesión de un carro a su nombre sin pedirle nada a cambio. Y aquella ocasión en que lo saqué de un apuro con el SAT vendiendo parte de mis terrenos. Todo eso me ardía en la memoria como cicatrices abiertas, y aún así ahora resultaba que le doy asco. No le dije nada ni esa tarde ni esa noche. Me acosté en silencio otra vez, pero ya no me sentía derrotado. Me sentía sereno, como quien por fin entiende una verdad amarga. Y cuando uno acepta, actúa. No hace falta escándalo, ni gritos, ni portazos. Porque cuando un padre se da cuenta de que su hijo ya no lo quiere, no se ruega amor. Se recoge la dignidad, se guarda el orgullo en el bolsillo y se marcha. Todavía no voy a contarte qué hice, pero te juro que no me quedé cruzado de brazos. No esperé a que él cambiara. No fui a pedir consuelo ni a exigir explicaciones. Solo observé, anoté en el alma. Al tercer día, mientras él trabajaba en el comedor con su laptop, pasé cerca y lo escuché hablando por teléfono. «Mi papá sigue aquí». «Sí, el mismo de siempre. Viejo lento. No sé, ya no quiero vivir con él. Es como tener un mueble viejo en la casa, pero que respira». Y se rió una risa baja, burlona. Yo salí al jardín. Me senté solo. Miré la casa, esa casa grande y bonita que levanté con mis propias manos. Esa casa estaba a mi nombre, toda valorada en más de $1,5 millones. Sí, toda mía. Y entonces sentí un silencio distinto, no de tristeza, sino de certeza. Como si una voz interna me dijera: «Ramón, ya es hora».
Esa noche abrí un cajón del armario, saqué una pluma azul y un papel viejo que llevaba años doblado allí. Empecé a escribir algo que jamás se me borraría de la memoria. Pero eso te lo contaré después. Comenta abajo si hubieras escuchado eso de tu propio hijo, ¿qué habrías hecho? Y dime también, ¿desde qué lugar del mundo me oyes? Porque esta historia apenas comienza. No fue una carta larga, no, ni adornada con palabras bonitas, solo unas líneas claras firmes como siempre fue mi vida. La doblé bien, la metí en un sobre amarillo que guardaba desde hacía años junto a otros documentos importantes. La dejé sobre mi escritorio y seguí con el resto del plan sin prisa ni ansiedad. Porque cuando uno ha sido humillado de esa forma, no hay apuro, hay decisión. Antes de salir, caminé cada rincón de la casa, no para llorar ni para recordar, sino para mirar con otros ojos los ojos de quien ya no pertenece allí. Pasé por el pasillo largo que construí con mis propias manos cuando aún debía al banco. Toqué la puerta del cuarto de Mariela, el mismo que pinté de rosa cuando cumplió 15. Me detuve frente a la foto de Teresa en el comedor. Le hablé bajito. Perdón por no haber visto antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo. Y después fui al banco. Tenía cita con mi asesor financiero, un joven serio con quien ya había tratado. Él sabía que yo gastaba poco, que vivía de mi pensión y unas rentas. Pero lo que nadie sabía era que yo tenía un fondo guardado, una cuenta en dólares que había formado poco a poco por si acaso. Porque todo hombre prevenido sabe que ese por si acaso siempre llega. Ese día retiré lo que necesitaba para lo que estaba por venir. No podía mostrar nada, tenía que moverme con calma sin levantar sospechas. Esa tarde fui a la misma inmobiliaria que me ayudó a comprar la casa hacía 3 décadas. Me recibió un señor mayor que aún me reconocía. «Don Ramón, qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí? Quiero vender mi casa lo antes posible». Él me miró sorprendido preguntándome si estaba seguro. Le respondí que sí, que deseaba discreción absoluta. Le dejé claro la propiedad estaba a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas, todo limpio. ¿Algún motivo especial?, me dijo. Uno solo. Quiero desaparecer. Él no insistió, solo asintió. Mientras los trámites se ponían en marcha, yo mantenía la rutina como siempre. Julián pensaba que nada había cambiado. Yo cocinaba, regaba las plantas, lo saludaba con amabilidad, pero ya había entre nosotros una distancia invisible, una muralla que él no percibía, pero yo sí. Una noche trajo a unos amigos a cenar. Rieron, bebieron cerveza, pusieron música. Yo me encerré en mi cuarto en silencio, pero escuché su voz otra vez. Mi papá no se entera de nada, ya está viejo, vive en su mundo. Otro respondió, pero vive como rey, ¿eh? Esa casa es un palacio. Y él soltó la carcajada. Claro, mientras viva, que la disfrute, después es mía. Ahí confirmé que mi decisión era la correcta. Pasaron los días y la venta avanzó rápido. El comprador era extranjero, quería pagar al contado, tenía tanta prisa como yo. Todo se alineaba como si la vida misma me dijera, ya basta, Ramón, lárgate de ahí. La noche antes de la firma apenas dormí, no por miedo, sino por emoción. No era venganza, lo que sentía era alivio. Sentía que al fin me quitaba un peso del alma. A la mañana siguiente firmé los papeles. Vendí la casa por $1,500,000. El dinero fue a parar a una cuenta nueva en otro banco, a mi nombre legal pero protegida con clave de privacidad. Todo quedaba limpio, imposible de rastrear. Volví a la casa que ya no era mía. Julián no había regresado aún del trabajo. Aproveché. Subí al cuarto, empaqué mi vieja maleta de lona verde. Metí ropa, documentos, el reloj de mi padre, un par de fotos antiguas y, por supuesto, el sobre con la nota. Lo dejé en la mesa del comedor con una piedra encima para que no volara. Después salí. No pedí taxi. Caminé hasta la esquina, tomé un camión al centro y de ahí directo al aeropuerto. El boleto ya lo tenía desde hacía 3 días, un pasaje de ida sin vueltas, sin avisos, sin despedidas. Cuando el avión despegó sentí una paz extraña, callada, de esas que solo llegan después de tanto dolor. Esa noche Julián llegó y me buscó. Llamó 1, 2, 3 veces. No contesté. Me dejó mensajes. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estoy en casa? Minutos después otro.
¿Qué significa esto? Vendiste la casa, estás loco, y al final uno más seco cortante. ¿Qué hiciste, viejo? Yo no respondí ninguno. Lo único que halló fue el billete que le dejé en la mesa. Ese papel lo escribí con mano firme sin titubeos. El que te da asco se fue y se llevó todo. Ya no tiene por qué darte vergüenza. Ahora aprende a vivir sin él. Adiós, hijo. Porque llega un momento en que el silencio no es cobardía, es justicia. Y aún faltaba lo mejor. Él creía que todo era suyo, pero no sabía lo que le esperaba. Nunca imaginé que a mi edad volvería a empezar de cero. Tampoco imaginé que sería mi propio hijo quien me empujara hasta ese límite. El avión aterrizó en Monterrey a las 9 de la noche. Nadie sabía que estaba ahí, nadie me esperaba, pero por primera vez en años no me importaba. Había reservado una habitación sencilla en una pensión del centro. Nada lujoso, pero suficiente para unas semanas mientras pensaba mi siguiente paso. Me registré usando mis 2 apellidos y pagué por adelantado en efectivo. No quería dejar rastros. No por miedo, sino porque no quería que nadie viniera a buscarme, y mucho menos Julián. Lo conozco, tarde o temprano iba a reaccionar, pero no por amor ni preocupación, sino por interés. Esa misma noche en la cama dura de la pensión revisé mi celular viejo. Más de 20 llamadas perdidas, todas de él. Mensajes audios, unos suplicando, otros llenos de rabia, uno hasta insultándome. ¿Cómo se te ocurre hacer una estupidez así? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde estás, viejo idiota? Apagué el teléfono, lo envolví en un trapo y lo guardé en la maleta. No pensaba contestar. Ya no tenía que darle explicaciones. Había pasado mi vida entera dándole lo que a mí nunca me dieron. Mi padre fue severo, callado, nunca me abrazó ni me dijo «te quiero», pero me enseñó a tener palabra, a ser honesto y a nunca vender mi dignidad por cariño. Yo intenté ser distinto, quise ser un padre presente, cálido, pero me equivoqué. Confundí amor con sobreprotección, generosidad con debilidad. Y él se acostumbró a un padre que siempre decía que sí, que nunca reclamaba nada hasta que se creyó con derecho a despreciarme. Los primeros días en la nueva ciudad se sintieron raros. Me levantaba temprano, salía a caminar sin rumbo por las calles. Miraba a la gente, los vendedores en la banqueta, los niños saliendo de la escuela y pensaba, ¿cuántos de ellos también fueron dejados de lado por sus hijos? ¿Cuántos viejos como yo caminan solos con el corazón partido fingiendo que no duele? Compraba un café en un puestito, me sentaba en la plaza a ver la vida seguir como si nada. Como si mi historia no importara. Pero yo sabía que sí importaba. Tal vez no para el mundo, pero sí para mí. Una tarde conocí a un hombre mayor, don Roque, también hospedado en la pensión. Platicamos un rato. Me preguntó si tenía familia. Le contesté que alguna vez la tuve. Él guardó silencio, luego dijo, «Hay cosas que se pierden y ya no vale la pena buscar». Tenía razón. Le conté un poco sin nombres ni detalles. Solo lo justo. Y él me respondió, «Hizo bien, viejo. Nadie tiene derecho a tratarte como basura, ni siquiera un hijo. Menos aún un hijo». Esa noche dormí con el alma más tranquila. Mientras tanto, la dueña de la pensión me comentó que había una casita en renta en las afueras, pequeña pero acogedora. Fui a verla. Estaba rodeada de árboles con un jardincito al frente y una hamaca vieja colgada entre 2 postes de madera. Me gustó. Me hizo recordar cuando mis hijos eran niños, cuando colgaban hamacas entre los árboles del patio y se empujaban hasta casi tocar el cielo. Alquilé la casa por 6 meses, pagué en efectivo. Compré muebles sencillos, un televisor, una estufa, un sillón cómodo y una mesa de madera clara. Me instalé en silencio sin contárselo a nadie. Así a mis 78 años estaba empezando de nuevo. Pero claro, la historia no acabaría allí. Un día, mientras caminaba por el mercado, mi viejo celular que había guardado y encendido solo para un trámite bancario comenzó a sonar. Y ahí estaba un correo formal escrito por un abogado. Julián, mi hijo, me notificaba su intención de impugnar la venta de la casa, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando la firmé. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Quería hacer pasar que estaba senil, que ya no sabía lo que hacía.
No me molesté, no me desesperé, solo respiré profundo y sonreí porque ya había previsto todo eso. Antes de la venta, había solicitado a mi médico un certificado completo firmado y sellado que confirmaba mi lucidez física y mental. También grabé un video con el notario dejando claro que la venta era voluntaria, consciente y sin presiones. Y por si fuera poco, redacté un documento adicional señalando que lo hacía por decisión propia por motivos familiares que no quería hacer públicos. Todo archivado, todo legal. Así que llamé al abogado que había enviado el correo, me presenté como Don Ramón y le dije con calma: dígale a Julián que se olvide, no va a sacar un solo peso de esa casa. Y si insiste, presentaré pruebas que lo dejarán en ridículo frente al juez. No tuve respuesta durante varios días hasta que llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un audio de Julián. Su voz sonaba distinta, cansada, desesperada. Papá, yo no sabía que habías hecho todo eso. No pensé que de verdad te ibas a ir así. Yo solo estaba enojado. Ok, no quise decir eso. Lo del asco. Fue una tontería. Perdón, vuelve por favor, vuelve. No me dejes solo. No respondí. Apagué el celular, me serví un café, salí al patio y me senté en la hamaca. Por primera vez en muchos años sentí que no le debía nada a nadie, porque no hay peor abandono que el de un hijo que vive bajo tu techo y aún así te trata como si fueras invisible. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir así. No más, nunca más. No tenía intención de volver a escucharlo. ¿Qué más podía decirme? Ya lo había oído todo. Y lo que más hiere no es cuando te gritan con rabia, sino cuando te desprecian en voz baja creyendo que no los escuchas. Aquello del asco no era solo una palabra, era una condena. Y cuando un hijo te sentencia así, no hay vuelta atrás. Sin embargo, la vida da giros propios. Y a veces, cuando uno ya cree cerrado un capítulo, llega una llamada inesperada. Esta vez no fue él, fue su hermana, mi hija Mariela. La llamada entró un martes por la mañana. Yo acababa de volver del mercado con pan recién horneado y unos tomates para la sopa. Contesté sin mirar el número. «Papá». Su voz la reconocí al instante. Me quedé callado unos segundos. «Papá, ¿estás ahí?» «Sí, hija, aquí estoy». Hubo silencio, un silencio lleno de emociones contenidas. «Me costó encontrarte», dijo con la voz quebrada. «Nadie sabía dónde estabas. Julián no quiso contar nada. Solo dijo que habías vendido la casa y desaparecido». «¿Y qué te dijo sobre por qué lo hice?» «Dijo que tuviste una crisis, que ya no estabas bien. Reí por lo bajo. Claro, suena conveniente». «Papá, yo no sabía nada, te lo juro. Pero sospeché porque él no es el mismo desde hace tiempo». Le pedí que me hablara con calma, sin prisa. Le conté mi versión sin adornos, lo del «me da asco el plan, la venta, el billete». Ella lloró no de sorpresa, sino de tristeza. «Siempre supe que algo no estaba bien», me confesó. «Julián cambió mucho. Se volvió arrogante, frío. Te usaba, papá, y yo lo veía, pero me daba miedo hablar. Me decía que no me metiera, que tú sabías lo que hacías». Y yo lo sabía, hija, solo que no quería verlo. Porque uno como padre siempre espera que el amor sea más fuerte que la ingratitud. Pero no siempre lo es. Me pidió verme. Dijo que necesitaba abrazarme, que tenía cosas que contarme, que su hijo, mi nieto, preguntaba por mí todo el tiempo. Dudé porque aún tenía esa desconfianza clavada, el temor de que todo fuera parte de un juego de Julián. Pero algo en su voz me convenció. A Mariela siempre la sentí más sensible, más justa. Al fin y al cabo, no todos los hijos son iguales. Una semana después, llegó a mi nueva casa. La vi bajar del taxi con los ojos húmedos, cargando una bolsa con pan dulce y una caja de fotos viejas. Nos abrazamos largo, lloramos sin palabras. Ese abrazo decía lo que durante años había quedado en silencio. Pasamos horas conversando. Me contó cosas que me dejaron helado, que Julián había intentado meterse en mi antigua casa después de la venta, que armó un escándalo con el nuevo dueño, que fue con la familia a decir que yo lo había abandonado, que estaba enfermo, que incluso trató de mover contactos para declarar inválida la venta. Pero nadie le creyó, los papeles estaban en regla.
Y al final, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Mariela me preguntó si pensaba volver. Le dije que no, que esta vida nueva, aunque más sencilla, me daba lo que había perdido hacía años paz, que no extrañaba el ruido ni la televisión a todo volumen ni los comentarios sarcásticos en la cena, que prefería el canto de los pájaros al amanecer y el silencio sereno de las noches. Me miró con una ternura que me desarmó. «Papá, puedo venir más seguido». «Siempre, hija, esta puerta siempre va a estar abierta para ti». Esa tarde, cuando Mariela se fue, me senté en la hamaca con una taza de café en la mano. Observé el atardecer y me quedé pensando, ¿cuántos hombres como yo han tenido que empezar de nuevo después de una vida entera entregada? ¿Cuántos padres terminan siendo desechados como muebles viejos? La sociedad nos aplaude mientras trabajamos y proveemos, pero cuando envejecemos nos quiere callados. Y cuando un hijo dice, «Mi papá me da asco», lo que realmente expresa es, «Ya no me sirve». Pero ahí es cuando uno debe responder no con odio, ni con gritos, sino con dignidad, con pasos firmes, con decisiones que hablan solas. Y esa lección, Julián la estaba empezando a sentir atrapado por el eco de sus propias palabras, porque las frases dichas en voz baja a veces resuenan toda la vida, y la mía recién encontraba su verdadero volumen. Después de aquella visita de Mariela, los días comenzaron a tener otro sabor. No era felicidad, no exagero, pero sí una calma distinta, como cuando cesa la lluvia tras semanas y el cielo vuelve a despejarse. Ella venía a verme cada sábado por la tarde. Llegaba con comida hecha por sus propias manos, me ayudaba a ordenar la casa, barría el patio, me escuchaba en silencio y, lo más valioso de todo, traía a Emiliano, mi nieto de apenas 8 años, que con su mirada me devolvía algo que creía perdido, la ternura sincera. La primera vez que Emiliano vino, se acercó tímido con una pelota y me dijo, «Tú eres mi abuelito, Ramón». Yo tragué saliva. «Sí, hijo, yo soy». «¿Y por qué no vivías con nosotros? Mamá decía que estabas de viaje». Lo miré despacio, cuidando mis palabras. A veces los adultos también necesitamos encontrar nuestro lugar. «¿Este es tu lugar ahora?» «Creo que sí. ¿Te gusta?» Él asintió y me abrazó fuerte, sin juicios, sin preguntas. Ese abrazo fue la medicina que necesitaba mi alma. Con el paso de las semanas, mi vida tomó nueva rutina. Los lunes limpiaba la casa. Los martes iba al mercado. Los miércoles caminaba con don Roque en el parque. Los jueves escribía en una libreta mis memorias. Los viernes cocinaba algo especial. Y los sábados esperaba con ansias a Mariela y Emiliano. Los domingos nunca venían. Decía que Julián exigía su compañía ese día. Irónico. No, ahora reclamaba atenciones después de haberme despreciado como a un perro viejo. Pero no creas que se quedó quieto. No, su ego no lo permitiría. Cuando no pudo ganarme por la vía legal, porque no logró impugnar la venta ni declarar mi incapacidad gracias a los documentos que dejé firmados, buscó mancharme por otros medios. Llamó a parientes lejanos diciendo que yo lo había dejado en la calle, que me había vuelto loco, que necesitaba ayuda. Algunos me escribieron con preocupación, otros disfrazando juicios en palabras amables. Yo no respondí a ninguno. A esa altura ya no debía explicaciones, ya no iba a mendigar comprensión. Un día recibí una carta escrita a mano sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era de Julián, breve, fría. «No sé qué ganaste con todo esto. Solo lograste separar a la familia. Me quitaste lo que era mío por derecho. Espero que estés satisfecho. Yo no te guardo rencor, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Adiós, papá». La leí 3 veces, no por emoción, sino por incredulidad. Ni una palabra de perdón, ni una pizca de autocrítica, ninguna pregunta. Solo orgullo herido y manipulación disfrazada de cortesía. Quemé la carta en el patio, no con rabia, sino por higiene emocional. Ese mismo día, mientras las cenizas volaban con el viento, me senté en la hamaca con la libreta en mis piernas y escribí algo que jamás pensé que saldría de mí. A veces, para sanar, uno tiene que romper el espejo y dejar de buscar el reflejo que nunca existió. Yo no perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de que era alguien que no fue.
Esa frase se quedó conmigo como llave que abre puertas internas, y cada puerta abierta me liberaba de culpas que yo mismo me había cargado. Porque sí hubo días en que me pregunté si fallé como padre, si fui demasiado blando, si debí poner límites antes. Pero luego me repetía, no es tu culpa amar. No es tu culpa si quien recibió tu amor no supo qué hacer con él. Al mes siguiente me invitaron a una reunión en el Centro Cultural del barrio. Don Roque me había inscrito sin consultarme. Era un encuentro de adultos mayores para compartir vivencias, jugar ajedrez, contar anécdotas. Al principio no quería ir, pero insistió y acepté. Me encontré con hombres y mujeres con historias que me dejaron helado, una señora abandonada por sus 5 hijos. Un hombre que descubrió que lo declararon muerto para robarle la pensión. Una abuela que crió a sus nietos como hijos y luego fue echada por la nuera. Y sin embargo, ahí estaban sonriendo vivos, regando sus historias como semillas para que otros florezcan. Me invitaron a hablar y lo hice con voz clara, el pecho firme. Yo vendí mi casa y desaparecí porque escuché a mi hijo decir que le doy asco. Y no me fui por orgullo, me fui por respeto a mí mismo. Porque entendí que si no me defendía, nadie lo haría. Y que el amor de un padre no debe usarse como excusa para el abuso de un hijo. Hubo silencio. Luego aplausos. Una señora me abrazó al salir con lágrimas en los ojos. Gracias, don Ramón. Usted dijo lo que muchos sentimos y no nos atrevemos a decir. Esa noche regresé a casa caminando con el corazón liviano, mirando las estrellas como si fuera la primera vez. Entendí algo fundamental. Mi historia no era única. Y aunque eso dolía, también me hacía sentir menos solo. No era un caso aislado. Era parte de una generación que lo dio todo y que en muchos casos fue olvidada. Pero también era parte de una nueva ola, la ola de la dignidad tardía, de la justicia silenciosa de padres y madres que al fin dijeron, ¡basta! Al llegar encontré una notita bajo la puerta. Decía que Emiliano había hecho un dibujo para mí. Era una hoja con crayones, él y yo sentados en una hamaca tomando café. Abajo con letra infantil decía, mi abuelito ya no está triste. Y tenía razón. Tal vez aún cargaba cicatrices, pero tristeza ya no, porque por fin había recuperado las riendas de mi vida y no pensaba soltarlas nunca más. Yo nunca fui hombre de lujos. No necesité tener el coche del año ni zapatos finos. Mi riqueza siempre estuvo en ver a mis hijos crecer con dignidad, con comida caliente en la mesa y un techo firme sobre sus cabezas. Eso me bastaba. Pero con la edad uno entiende que hay cosas que no se compran ni con todo el oro del mundo. El respeto, la gratitud, la mirada limpia de un hijo y la calma de una noche sin culpas. Esa paz la había encontrado en esa casita sencilla de Monterrey, rodeado de gente que no me debía nada, que no me juzgaba y por lo mismo tampoco me utilizaba. Mariela venía cada vez más seguido y Emiliano ya conocía mis rutinas. Sabía que los martes hacía sopa de fideos, que los jueves limpiaba el patio y que los sábados le tenía guardadas sus galletas de limón favoritas. Nos reíamos, jugábamos cartas. Me contaba de la escuela, de sus amigos, de cómo le decían el nieto del sabio cuando hablaba de mí. Eso me llenaba de orgullo porque aunque Julián me había dado la espalda, Emiliano me devolvía la fe. Un viernes por la tarde, Mariela llegó más seria que de costumbre. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café y bajó la voz. Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te enojes. Dime, hijija. Julián está mal, muy mal. Me quedé inmóvil con la cuchara en la mano. ¿En qué sentido? Lo echaron del trabajo, tuvo problemas con compañeros y en una auditoría salieron movimientos extraños. Él lo niega todo, pero las cosas no pintan bien. Está desesperado. No respondí. Me limité a servirle café y sentarme frente a ella. ¿Y tú qué piensas que yo debo hacer? Nada, papá. Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera. Ni sabe que estoy aquí, pero creo que está tocando fondo. Y tú sabes cómo es cuando se siente acorralado, ataca. ¿Crees que va a venir a buscarme? No lo sé, pero si lo hace, quiero que estés preparado. Asentí en silencio.
Yo ya lo imaginaba. Julián siempre había cargado con esa mezcla de orgullo y desesperación que lo volvía peligroso cuando las cosas no salían como quería. Creía que el mundo le debía todo como si lo suyo fuera por derecho y no por el esfuerzo de los demás, y yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo más. Esa noche apenas dormí. Me quedé en el sillón del patio bajo las estrellas pensando en la vida, en cómo uno lo da todo por los hijos y a veces termina huyendo de ellos, en cómo el amor no basta si no hay respeto, y en cómo aunque duela hay que aceptar que no todos los hijos merecen el mismo lugar en el corazón. Algunos se lo ganan, otros lo pierden. 2 días después ocurrió lo que Mariela temía. Eran las 6 de la tarde. Yo recién volvía del centro, había comprado unos clavos para arreglar una tabla suelta del porche. Al dar la vuelta a la esquina, lo vi Julián sentado en la banqueta, la cara hundida entre las manos. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y el gesto torcido de quien ya no tiene excusas. Me miró, se levantó. «Papá». No dije nada. Seguí caminando hacia la puerta. Él me siguió. «Papá, por favor, solo escúchame». «¿Escuchar qué? Otro discurso sobre cómo te debo algo». «No, esta vez no». «Entonces habla». Se quedó parado respirando hondo, sus ojos rojos. Me equivoqué, lo sé. Dije cosas que no debía, que ni siquiera sentía. Estaba enojado, frustrado. Conmigo mismo, pero lo pagué contigo. Dijiste que te doy asco. ¿Recuerdas eso? Sí. Y dime, Julián, ¿qué se hace con un padre que da asco? Se le pide ayuda cuando todo sale mal. Bajó la mirada, no respondió. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería decirte que si algún día decides volver a hablarme, estaré aquí. No te voy a molestar más, lo juro. Me miró una última vez y se fue arrastrando los pies como quien ya no tiene a dónde ir. Entré, cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré hondo. No lloré, no sentí lástima. Solo entendí que ya no era el mismo, que ese hombre llamado Julián ya no tenía poder sobre mí, ni sus palabras, ni sus desgracias, ni su culpa. Porque yo ya me había liberado. Y cuando uno se libera, nada ni nadie puede volver a encadenarlo. Esa noche escribí otra frase en mi libreta, una que quiero que algún día Emiliano lea: el perdón no siempre es volver. A veces perdonar es seguir caminando, pero por otro camino lejos de quien te hizo daño. Con eso dormí tranquilo. Porque a veces la justicia no es castigo, es distancia. Y yo por fin estaba lejos de todo lo que me lastimó. Nunca imaginé que la distancia más grande no fuera la de kilómetros, sino la que se mide en respeto. Porque ahora que lo pienso, Julián y yo pudimos haber estado bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, pero vivíamos mundos distintos. Él cada vez más lleno de rabia, desprecio y una soberbia que no sé de dónde sacó. Y yo cada vez más en silencio, tragándome el dolor para no romper lo poco que quedaba. Pero ese silencio se terminó. No cuando me gritó, no cuando me ignoró, sino aquella noche en que pronunció esa palabra asco. Esa fue la chispa. Lo demás fue el fuego que arrasó con todo. Después de aquella visita fugaz en la que Julián apareció derrotado frente a mi casa con los ojos hinchados y sin fuerzas para inventar una mentira más, supe que había perdido algo más valioso que una propiedad. Había perdido a su padre. No físicamente, sino en el corazón, y eso no se recupera con llanto ni con promesas. Esa noche, dormí profundo, quizá por primera vez desde que todo comenzó. No soñé con él, no pensé en lo que pudo haber dicho. Solo sentí paz. La paz de haber dicho basta. Pasaron semanas. Mariela venía más seguido. Emiliano corría por el jardín como si fuera suyo, y hasta colgué una hamaca nueva solo para él. Los vecinos ya me saludaban por mi nombre. Me invitaron a dar unas charlas en el Centro Cultural para Adultos Mayores, y aunque al principio me resistí, terminé aceptando. Conté parte de mi historia sin mencionar nombres. Muchos hombres se acercaron a abrazarme después. Uno con lágrimas en los ojos me dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevo a decir». Y comprendí que el silencio de los viejos muchas veces es un grito disfrazado de resignación.
Pero cuando uno se anima a hablar, otros se levantan con él. Una tarde de viernes con la brisa fresca bajando del cerro, Mariela me contó que Julián había ido a su casa, que estaba peor sin empleo, endeudado, y que incluso había intentado vender cosas de su departamento sin permiso del dueño. Lo habían amenazado con denunciarlo, y ahí estaba otra vez enredado en su propio desastre, buscando culpables afuera sin mirar lo que él mismo había sembrado. ¿Y qué quiere ahora?, le pregunté. Dice que necesita ayuda, que no puede solo. ¿Y tú le crees? No, papá, ya no. Pero es mi hermano, y yo soy tu hija, y por eso estoy aquí contigo. Ese diálogo me quedó dando vueltas porque sabía que tarde o temprano Julián volvería, no para pedir perdón verdadero, sino para buscar un salvavidas. Y yo tenía muy claro que no sería yo quien se lo diera, porque hay algo más valioso que tender la mano, saber cuándo no hacerlo. 3 días después sucedió lo inevitable. Llamaron a la puerta justo cuando acababa de almorzar. Me acerqué con cautela, no esperaba visita. Abrí, y ahí estaba Julián. Sin maleta, sin flores, solo su rostro largo y la voz quebrada. «Papá, no tengo dónde dormir esta noche». Me quedé observándolo. Me apoyé en el marco de la puerta y guardé silencio. Lo perdí todo, todo. No, lo que perdiste no fue todo, Julián. Me perdiste a mí, y eso lo perdiste mucho antes. Tan duro vas a ser después de todo lo que hiciste por mí, ahora me dejas así. Me dolió. No por sus palabras, sino por la manipulación. Aún en ese estado, no entendía, no asumía. ¿Sabes por qué no puedo dejarte entrar, Julián? Porque no me pides perdón, me pides ayuda, y no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el perdón nace del alma y la ayuda del interés. Y tú no traes alma en esta visita. Cerré la puerta despacio, sin violencia. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de certeza, porque esa fue la última vez que lo vi. Después de eso, no supe más de él. Mariela me contó que se había ido de la ciudad, que intentó buscar empleo en otro estado y que andaba diciendo por ahí que yo era un viejo rencoroso. Me dio igual. No quise saber más. Me concentré en mí, en Emiliano, en los sábados de sol, en los desayunos con pan de elote, en los libros que había dejado sin leer durante años. Empecé a escribir mis memorias, no con intención de publicarlas, sino para dejárselas a mi nieto. Para que un día, cuando sea grande, sepa quién fue su abuelo, qué defendió, qué no permitió, qué sostuvo con dignidad. A veces, al caer la tarde, me siento en la hamaca con una taza de café, escucho a los pájaros y al viento, y pienso en la vida, en cómo uno puede perderlo todo menos la dignidad. Y eso, aunque algunos no lo entiendan, es lo único que nos hace verdaderamente libres. No sé qué será de Julián. No le deseo mal, pero tampoco lo espero. Porque aprendí que no todos los lazos se pueden salvar. Algunos deben soltarse para que uno no se hunda con ellos. Y yo por fin dejé de hundirme porque elegí nadar hacia la orilla solo pero en paz. Existe un tipo de soledad que no duele, una soledad escogida. No impuesta por el abandono, sino nacida de la dignidad. Esa fue la que yo elegí, no para castigar ni para victimizarme, sino para respetarme. Porque después de toda una vida dando, llega el momento en que uno también se regala algo a sí mismo. Silencio, paz, distancia. Y desde que decidí alejarme, fue como si el mundo bajara el volumen. El ruido del desprecio, la humillación, la manipulación, quedó al otro lado de una puerta que ya no pensaba volver a abrir. Mis días siguieron sencillos. Me levantaba temprano, preparaba mi café, barría el jardín y me sentaba en la hamaca a ver salir el sol. A veces escribía, otras simplemente respiraba, escuchando el viento entre los árboles y viendo las hojas caer sin prisa. Mariela venía cada fin de semana. A veces traía a Emiliano, otras venía sola. Me hablaba de su trabajo, de cómo estaba intentando emprender algo propio. Me pedía consejos, se reía de mis bromas, me cuidaba. Me hacía sentir padre de nuevo, pero no desde la obligación, sino desde el cariño verdadero. Una mañana llegó con una caja de cartón. «Papá, traje algo que creo que debes tener». «¿Qué es?» «Cosas tuyas que encontré en la casa vieja».
Estaban en un armario mezcladas con papeles de Julián. Parece que las olvidaste. La abrí con curiosidad. Había fotos antiguas, libretas, recibos, cartas de cuando Teresa aún vivía. También un casete con mi voz enseñándole a Julián las tablas de multiplicar cuando tenía 8 años. Lo puse en una grabadora que aún conservaba y escuché mi voz decir: «Vamos, hijo, tú puedes, 9 por…» y la vocecita de él pequeñito respondiendo con duda. Me quebré. Lloré en silencio solo con los ojos dejando que esa memoria me atravesara. Porque ese niño sí me amó. Ese niño que repetía «Gracias, papi», después de cada respuesta correcta. Ese sí me abrazaba fuerte sin vergüenza. Pero ese niño se perdió en algún punto del camino y yo no supe cuándo. Mariela me miraba en silencio y cuando terminó la grabación se acercó despacio. ¿Te arrepientes de algo, papá? Sí. De no haber dicho basta antes de haber aguantado tanto por miedo a perder algo que al final no existía. Ella se quedó pensativa. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Yo siempre te admiré, papá. Pero desde que hiciste lo que hiciste, desde que tuviste el valor de marcharte, te admiro más. Sus palabras me abrazaron por dentro. Entendí que no había fallado como padre, quizás sí, como hombre silencioso, como alguien que soportó demasiado por amor y por costumbre. Por esa idea equivocada de que los padres deben aguantar todo. Y no deben. Días después recibí una carta certificada. Era de un abogado. Me sorprendió. Pensé que ya no quedaban asuntos pendientes. Pero al abrirla entendí era un aviso de embargo. Julián había usado mi nombre como garantía en un préstamo que nunca pagó. Una firma falsificada evidente. Yo ya no figuraba como propietario de la casa, pero Julián había intentado usar mi nombre en papeles viejos. El banco detectó la irregularidad y abrió una investigación. No podían culparme, pero sí pedían mi cooperación. Llamé de inmediato al abogado que me ayudó en la venta. Le conté todo. Al día siguiente presentó una denuncia formal por usurpación de identidad. Teníamos pruebas, firmas cotejadas, fechas, documentos notariales, todo en regla. No me sorprendió, yo ya sabía de qué era capaz Julián. Esta vez me dolió menos porque ya no me alcanzaba en lo personal. Era como si ese capítulo estuviera tan lejos que su sombra ya no podía tocarme. Lo único que me inquietaba era pensar en Emiliano, en el padre que tenía y en el ejemplo que estaba viendo. Por eso decidí algo. Llamé a Mariela y le dije que quería abrir un fondo de estudios para el niño. No lo puse a su nombre ni al mío, sino con una cláusula especial. Intocable hasta sus 18 años, con supervisión legal y un tutor financiero designado. Aseguré que al menos él no repetiría la historia. «¿Y si Julián se entera?», me preguntó Mariela. «Que se entere. No le debo explicaciones. Le debo a mi nieto algo mejor». Ella lloró, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por no rendirte, papá». Yo ya me había rendido una vez cuando creí que todo estaba perdido. Pero ahora no. Ahora estaba más vivo que nunca. Esa noche escribí una carta para Emiliano. La guardé en una caja fuerte junto al documento del fondo. Le conté quién era, lo que había pasado, cómo un hombre puede caer pero también levantarse. Le dije que siempre lo amé, que fue mi esperanza en medio del naufragio y que esperaba que algún día también pudiera ser un hombre digno, justo, distinto a su padre. No desde el odio, sino desde la conciencia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. El abogado me informó que Julián no se presentó a declarar que estaba en otro estado y que seguramente enfrentaría consecuencias legales. No me alegré, tampoco me apené. Porque quien juega con fuego tarde o temprano se quema. Y él hacía tiempo había perdido el control del incendio que encendió. Una tarde mientras regaba el jardín vi pasar a Emiliano en bicicleta sonriendo de oreja a oreja. Se detuvo frente a la reja y gritó: «Abuelito, te quiero mucho». Solté la manguera, me acerqué y respondí: «Yo a ti, hijo, más de lo que imaginas». En ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada decisión difícil. Porque lo sembrado con amor, aunque el camino esté lleno de piedras, siempre florece. Solo se necesita valor para no abandonar la semilla. Y paciencia para esperar la primavera. Hay silencios que dicen verdades más fuertes que cualquier palabra.
Y en esa etapa de mi vida ya no necesitaba explicaciones ni disculpas. Porque cuando alguien ha sido herido de verdad, lo que más desea no es que el otro sufra, sino dejar de sufrir uno mismo. Y eso por fin estaba ocurriendo. Me había curado no con medicinas ni terapia, sino con distancia, con dignidad, con la certeza de que lo que hice fue justo y sobre todo con el amor sincero de quienes sí decidieron quedarse mi hija, mi nieto. Mi rutina se volvió sagrada. Amanecía temprano, leía un poco antes del desayuno, caminaba despacio por el vecindario. Saludaba a los vecinos, ayudaba a cargar alguna bolsa o simplemente me sentaba en la banca de la plaza a ver la vida pasar. Descubrí que uno puede empezar de nuevo incluso a los 80 si deja de esperar algo de los demás y empieza a escucharse a sí mismo. Pero un domingo, cuando Mariela no vino como de costumbre, sentí algo raro, un peso en el pecho. No era angustia, era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pensé que quizá estaba enferma. Al día siguiente me llamó. «Papá, necesito que estés tranquilo con lo que voy a decirte. ¿Pasó algo?» «Julián está detenido». No dije nada. ¿Por qué? Intentó falsificar una firma de un documento de propiedad que ya no existía. El nuevo dueño de tu antigua casa lo denunció. Lo detuvieron saliendo de una notaría. ¿Está en la cárcel? Sí. ¿Y tú fuiste a verlo? Fui, pero no me dejaron pasar. Él solo pidió que te avisara. Me quedé en silencio mirando por la ventana cómo pasaba una pareja de ancianos tomados de la mano. Pensé, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo mi hijo se convirtió en un extraño? ¿Dónde quedó aquel niño que me abrazaba cuando se caía de la bicicleta? ¿Qué quieres que haga, Mariela? Nada, papá. Solo quería que lo supieras. No para que lo salves, sino para que estés en paz con tu decisión. Ya estoy en paz, hija, hace tiempo. Lo que pase con Julián ahora es consecuencia de sus actos. Lo sé. Gracias por avisarme. Colgué el teléfono. No sentí alegría, tampoco tristeza. Solo una resignación serena, como quien ve una tormenta a lo lejos, pero ya construyó un techo firme. Esa noche no dormí del todo. Me levanté, fui al escritorio y abrí la libreta de mis memorias. La última hoja estaba en blanco. Me senté y escribí. A veces el hijo que criaste con más cuidado es el que más te olvida, pero el amor verdadero no está en los que te exigen, sino en los que te cuidan sin pedir nada a cambio. Y esa es la gran lección que me deja esta vida. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré pan, tomates, café. Saludé al señor de las verduras, charlé con la señora de las flores. Regresé caminando despacio, disfrutando del sol. La vida, a pesar de todo, seguía siendo generosa conmigo. Tal vez porque dejé de forzar lo que no era para mí. Tal vez porque aprendí por fin a elegirme a mí mismo. Mariela me visitó al día siguiente. Traía galletas de canela y un sobre. Papá, él escribió esto. No sé si quieras leerlo. Lo dejé sobre la mesa sin abrir. No tengo apuro. Tómate tu tiempo. Tú lo leíste, no es para ti. Pasamos la tarde juntos. Emiliano estaba en casa de unos amigos, así que hablamos sin interrupciones. Me contó que pensaba mudarse a una casa más cerca de la mía, que su trabajo le permitía hacerlo. Le dije que no lo hiciera por mí. No es por ti, papá, es por mí. Quiero que Emiliano te tenga cerca, que crezca aprendiendo de ti. Me conmoví porque entendí que a pesar de todo lo perdido con uno con la otra, lo había ganado todo. Cuando se marcharon, me quedé solo. El sobre seguía intacto sobre la mesa. Lo tomé, dudé unos segundos, pero lo abrí. Papá, sé que tal vez no leas esto, y si lo haces quizá no creas nada de lo que digo y estarías en tu derecho. No tengo cómo justificar lo que hice, lo que dije, lo que fui. Te fallé, te humillé, te convertí en un blanco de mi rabia. Y lo peor, ni siquiera me detuve a preguntarte si estabas bien. No sé en qué momento me convertí en ese hombre. No sé cuándo me alejé tanto de ti. Hoy, desde esta celda fría, lo único que puedo hacer es mirar hacia atrás y entender que fuiste demasiado bueno conmigo, que nunca merecí tanto y que el asco del que hablé no era por ti, era por mí. No espero que me perdones, solo quería decirlo. Julián. Doblé la carta, la guardé en un cajón. No lloré, no me quebré.
porque ya no necesitaba ese perdón para estar en paz. El mío ya lo había hecho no con él, sino conmigo. Porque entendí que perdonar no siempre significa reconciliarse, a veces significa soltar. Pasaron semanas. Mariela me avisó que Julián seguiría detenido, que probablemente enfrentaría un juicio que ella no quería involucrarse más. Y yo tampoco. Solo le pedí una cosa. Si algún día él cambia de verdad, si un día se convierte en un hombre justo, dale una oportunidad. Pero no por mí, por él mismo. Y tú, hija, yo ya hice mi parte. Con el tiempo la vida me envolvió en otras cosas. Emiliano empezó a aprender guitarra y venía a ensayar conmigo. Mariela abrió su pequeño negocio y me pedía ayuda con las cuentas. El barrio me conocía como el abuelo de los consejos y muchos venían a platicar conmigo en las tardes. Una vez una joven madre me dijo: «Don Ramón, ¿cómo hizo para no volverse amargado después de todo?». Le respondí: «Porque entendí que hay cosas que uno no puede cambiar, pero sí puede decidir qué hacer con lo que queda». Y eso hice yo. Con lo que quedó construí algo nuevo. Más sencillo tal vez, pero más verdadero. Cada noche al cerrar los ojos agradezco en silencio no por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Porque a veces lo más valioso no es lo que nos dan, sino lo que descubrimos cuando ya nadie queda. Y yo al fin me había encontrado a mí mismo. La vida te enseña tarde o temprano que no todo lo que se rompe se arregla, pero también que no todo lo perdido se extraña. Y si llegas a viejo sin aprender eso, cargas con una mochila que no te deja caminar derecho. Yo, gracias a Dios, solté muchas cosas a tiempo, no para olvidar, sino para no cargar más lo que ya no me correspondía. Y así llegué hasta aquí con el corazón completo, aunque lleno de cicatrices. Con la espalda recta, aunque haya soportado humillaciones. Con las manos abiertas, no ya para dar a quien desprecia, sino para sostener a quien valora. Han pasado 2 años desde aquella noche en que escuché a Julián decir que yo le daba asco. 2 años desde que vendí mi casa, desaparecí y dejé aquel billete sobre la mesa. Y en todo ese tiempo no lo volví a ver, ni recibí cartas, ni escuché su voz. No porque no pudiera, sino porque ya no quise. Porque hay cosas que cuando se rompen no se arreglan hablando, solo se aceptan. Y se sueltan. Mi vida ahora es distinta. No de lujos, pero sí de tranquilidad. La casita que rentaba terminó siendo mía. La compré con parte del dinero de la venta sin avisarle a nadie. La remodelé con mis manos poco a poco como me gusta. Puse una cerca de madera, colgué una hamaca doble en el porche, sembré plantas en el jardín y hasta un limonero que ya empieza a dar fruto. Cada vez que lo veo florecer, recuerdo una frase que escribí en mi libreta: «Las raíces profundas no temen al viento». Emiliano sigue visitándome cada semana. Ya cumplió 10 años. Es un niño curioso, alegre, respetuoso. Me escucha como si cada palabra fuera un secreto. Cuando le hablo de mi juventud, de su abuela Teresa, de los tiempos en que todo era más lento pero más sincero, me mira como si escuchara a un héroe. Y eso me honra, me hace sentir útil otra vez. Mariela también está bien. Su negocio de repostería va creciendo. Y aunque a veces llega cansada, siempre tiene tiempo para sentarse conmigo a tomar café y reírnos de cosas pequeñas. Me cuida sin hacerlo evidente, me ayuda sin hacerme sentir viejo. Y eso, para un hombre de mi edad, vale oro. Un día, hace unos meses, me preguntó si quería dejar un testamento. Le dije que sí, pero con una condición: que ella no supiera nada hasta después de mi partida, porque quería hacerlo sin presiones ni expectativas. Lo redacté con calma. Dejé una parte del dinero para Emiliano con la misma cláusula de antes acceso solo a partir de los 18 años y con fines educativos. Dejé la casa también para él y un sobre cerrado que recibirá solo cuando tenga edad suficiente para comprender. Dentro está mi libreta de memorias con todas mis reflexiones, no para que me admire, sino para que aprenda, para que sepa que el amor necesita límites y que la dignidad nunca se negocia. En cuanto a Julián, no figura en el testamento ni un peso ni una palabra, no por venganza, sino por justicia, porque no se premia al que pisotea ni se hereda a quien desprecia. A veces amar a un hijo es decirle hasta aquí.
Y eso también es ser padre. Hace poco recibí una visita inesperada. Era la madre de Julián. No éramos pareja desde hacía muchos años. Ella también había estado ausente casi toda la vida de los niños. Vino a verme no por nostalgia, sino porque Julián le había escrito desde el lugar donde ahora vive un albergue en otro estado. Según me dijo él, estaba solo sin trabajo fijo dependiendo de ayudas sociales. Había empezado a dar charlas en grupos de rehabilitación emocional. Me pareció curioso. No pregunté demasiado, solo escuché. Él dice que cambió Ramón, que por fin entendió. ¿Y tú le crees? No lo sé, pero me pidió que viniera a verte. ¿Y para qué? Para entregarte esto. Era un papel doblado. Lo tomé, pero no lo abrí en ese instante. Acompañé a la mujer hasta la puerta. Me dio las gracias por escucharla, me abrazó sin que yo se lo pidiera y se marchó. Esperé hasta la noche. Me senté en la hamaca con el viento tibio rozándome la cara y desplegué el papel. Era corto, muy distinto a todas las cartas anteriores. Papá, esta vez no escribo para pedir nada. Solo quería decirte que lo entendí tarde, pero lo entendí. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor, lo fui contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, que no merezco ni una palabra, pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste finalmente me alcanzó. Donde estés, te deseo paz. Y gracias. Julián. Lo leí solo una vez. No sentí ganas de guardarlo, tampoco de contestar. Lo doblé con calma, lo dejé sobre la mesa y seguí mirando las estrellas. Porque entendí que a veces el mayor acto de amor no es volver atrás, sino dejar que el otro encuentre su camino solo sin que tengas que señalarle nada. Yo ya había dado todo. Y lo que no di fue porque aprendí que también tenía derecho a protegerme. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento porque cada decisión que tomé fue con plena conciencia. Porque cuando escuché aquella frase cruel, mi papá me da asco. No respondí con odio, respondí con hechos y eso cambió todo. Nunca volví a tener una casa grande ni cenas familiares con todos reunidos, pero gané otra cosa, una vida propia. Un lugar donde no me juzgan, donde no me usan, donde me quieren sin condiciones. Y eso, créeme, es más de lo que muchos logran. Por eso, si estás escuchando esta historia y sentís que estás a punto de rendirte, si piensas que no hay salida, si sientes que nadie te valora, te digo esto desde lo más profundo de mi alma: no es tarde. Nunca es tarde para elegirte, para alzar la cabeza, para decir ya no más. Porque a veces el final no es una caída, sino un renacer. Pues ahora contame vos, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y decime también, ¿desde qué rincón del mundo escuchas esta historia? Porque quizá no soy el único padre que eligió vivir con dignidad aunque fuera en soledad. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, porque cada palabra que dije la solté con el corazón en la mano. Y si esta historia te tocó, compártela, porque quién sabe, tal vez alguien más necesite oírla. Y ahora sí, gracias por estar. Don Ramón.